voy a enseñar desde cero, paso a paso, a hacer el molde de falda básica. Antes de empezar con el tutorial quiero contarte qué es y para qué sirve este molde. Este molde que vamos a aprender ahora es una de las bases de moldería, es decir que no es un diseño determinado, sino una de las estructuras que construimos a partir de las medidas reales de nuestro cuerpo y que su función es copiar la forma exacta de él. Esta falda básica no tiene vuelo, no tiene ningún recorte de diseño, no tiene pliegues, es simplemente una falda que queda recta con pinzas, que estas pinzas lo único que hacen es ayudar a copiar el volumen real del cuerpo. Una vez que ya tenemos el molde y a partir de este podemos crear absolutamente todos los diseños de falda que imaginemos. A partir de las diferentes transformaciones lo podemos transformar a falda campana, evasé, sirena o lo que imaginemos. Básicamente, como les comentaba, es la base de todas las faldas. Y ahora sí, con esta breve introducción vamos a pasar a la toma de medidas y al molde. Bueno, vamos a empezar con la toma de medidas, que son muy poquitas las medidas que necesitamos para el molde de falda básica. Vamos a usar únicamente 4 medidas. La primera medida que vamos a utilizar es el contorno de cintura. Para saber dónde está la cintura real, vamos a situarnos debajo de la última costilla, arriba del ombligo, y ese sería el punto exacto. Vamos a rodear el contorno de la misma con el centímetro sin apretarlo ni dejándolo suelto. Tiene que ser la medida exacta. Vamos a continuar ahora por el contorno de cadera. Vamos a pasar el centímetro por la mitad de la cola, tiene que ser por la parte que más sobresale, y vamos a rodear todo este contorno. Al igual que la cintura, tomamos la medida justa, no tenemos que dejar el centímetro ni muy apretado ni muy suelto. La medida que sigue va a ser la altura de cadera. Nos vamos a poner de costado y vamos a poner el centímetro en la cintura. De acá para abajo voy a medir hasta la altura de cadera, que sería hasta la mitad de la cola. Toda esta medida sería la altura de cadera. La última medida que necesitamos es el largo de falda, que en esta va a variar, depende de hasta dónde queremos dejar el molde base. Vamos a medir desde la cintura hasta el largo que consideramos. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar acá, un poquito más abajo del shoulder. Comencemos con el trazado del molde. Vamos a empezar dibujando la parte delantera de la falda. Voy a partir de un papel madera, que lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad. Esto lo voy a hacer porque voy a dibujar solamente la mitad del molde, pero luego voy a cortar con el papel doble para que cuando la abra quede despejada y me quede el molde entero. Voy a empezar dibujando un rectángulo que como ancho va a tener 1/4 de cadera más 1 centímetro y como largo va a tener el largo de falda. El ancho del rectángulo lo voy a dibujar a partir del doblez para afuera y de ahí el largo. Ya tenemos el rectángulo base. En el ancho tenemos el 1/4 de cadera más 1 centímetro, que este centímetro va a cumplir la función de que la falda tenga un poquito de movimiento y no quede hiper apretada. Y por el largo tenemos el largo de falda. El doblez del papel que tengo por acá va a ser el centro de molde. ¿Qué quiere decir esto? Que es la mitad de mi molde. La línea que tengo arriba va a funcionar como la línea de cintura, la parte más alta de la falda, y la línea de abajo va a ser la línea del ruedo, el final de la falda. Lo que sigue ahora es marcar dónde va a estar nuestra cadera, a qué altura está. Para eso vamos a buscar la medida altura de cadera y la vamos a trazar de la siguiente manera. Desde la cintura voy a bajar la medida de altura de cadera y una vez que llego trazo un punto. A partir de ese punto voy a trazar una línea en todo el molde. Y esta va a ser mi línea de cadera. Hasta acá ya tendríamos todas las alturas, cintura, cadera y ruedo. Vamos a continuar con lo que es la parte de arriba. Como la cintura en el cuerpo se va afinando, en el molde tiene que hacer lo mismo. Vamos a buscar el contorno de cintura y lo vamos a dividir entre 4. A esta medida le vamos a sumar 3 centímetros para la pinza. Básicamente lo que estamos haciendo es agrandar nuestra cintura para luego poder sacarlo con la pinza. Esa medida la voy a marcar por acá arriba. Voy a marcar del centro hacia afuera 1/4 de la cintura más 3 centímetros y trazo un puntito. Una vez que tengo el punto, lo que voy a hacer es unir ese punto con la línea de cadera con una curva muy suave. No tiene que ser ni muy redondeada ni recta. Nos tiene que quedar algo así. Y ahora sí, continuemos con lo que es la cintura. Esta cintura que nosotras acabamos de marcar nos queda grande por 3 centímetros que fueron los que agregamos a propósito. Esto se lo vamos a sacar con una pinza para que luego la falda quede bien pegada, pero no nos deforme en el costado quedando tan inclinada. Vamos a medir la cintura que marcamos solo del centro hasta el punto y a la mitad le vamos a hacer un puntito.
Una vez que tengo este punto, voy a bajar una línea recta de 10 centímetros. Estos 10 centímetros que bajé por acá son la medida estándar de pinza delantera. Una vez que yo lo bajé, voy a volver a la línea de cintura y usando esta línea como centro me voy a mover 1,5 para cada lado. Con este 1,5 para cada lado ya estoy marcando el ancho total de la pinza, que es de 3 centímetros. Una vez que tengo estos puntos, los voy a unir con el final de la línea de esta manera. Y ahí ya queda formada la pinza. El molde básico delantero ya estaría terminado. Vamos a cortarlo con el papel doble siguiendo todo lo que dibujamos. Lo que es la pinza se corta de esta manera. Se saca el triangulito completo. Y así nos queda el molde básico delantero. Cuando estas pincitas se cierran en la tela, la cintura toma el tamaño real que tenemos y listo. Continuamos con el molde trasero, que va a ser muy similar. Vamos a comenzar trazando de la misma manera un rectángulo de 1/4 de cadera más 1 por el largo de falda. Las líneas se van a llamar exactamente igual. La de arriba va a ser la línea de cintura, la de abajo va a ser la línea de ruedo y el doblez del papel va a ser el centro del molde. Al igual que en el molde anterior, vamos a marcar lo que es la altura de cadera. Voy a buscar la altura de cadera y la voy a marcar bajándola desde la cintura, y una vez que llego trazo una línea horizontal que va a ser la línea de cadera. Por la parte superior del centro hacia afuera también voy a marcar 1/4 de cintura más 3 centímetros. Una vez que trazo el punto, lo voy a unir con la línea de cadera con la misma curva que uní el delantero. Y ahí ya tenemos creado lo que es el costado de la espalda. Vamos a ir a la cintura para marcar la pinza. Voy a medir el ancho que tengo de cintura y a la mitad le voy a trazar un puntito. A partir de este punto voy a marcar la bajada de la pinza, que en el molde trasero va a cambiar. La de adelante es de 10 centímetros y la trasera va a ser de 12. Es 2 centímetros más larga que la anterior. Vamos a marcar esa bajada y el ancho que le vamos a dar es el mismo que la delantera. Me voy a mover 1,5 para un lado, 1,5 para el otro, y cada puntito se va a unir con el final de la bajada. Y listo, ya tendríamos el molde trasero. Vamos a cortarlo igual que el delantero. Así tenemos nuestros moldes de falda básica para transformarlos a cualquier diseño.